segundo. Y gracias por estar aquí nuevamente en una conferencia en los locales que ocupamos los masones de la Pedagogía de España. Hoy la presentación va a ser más corta, si cabe, que otras veces. Nuestro amigo y profesor Antonio Piñero viene a hablarnos de Pablo de Tarso. Con todos nosotros, Antonio. Es la presentación más breve y eficaz que han hecho en la vida. Me ha dicho nuestro amigo. Gracias, Felipe, gracias, Javier. Yo me encuentro aquí totalmente a gusto y vosotros lo sabéis y os agradezco muchísimo la posibilidad de dirigirme, como siempre, a un público tan preparado y tan interesante como es este. Y lo digo sinceramente. Estoy encantado de estar aquí. Bueno, pues esto es una especie de conferencia y al mismo tiempo presentación del libro este que está aquí. No es que haya salido ahora mismo, sino a finales de mayo, en junio prácticamente, pero como es un libro sobre Pablo, yo creo que tendrá una cierta actualidad durante mucho tiempo. El tema es la interpretación de Pablo de Tarso. A mí me parece importantísimo porque hay muchísimas personas, incluso con gente que se hable por la calle, que si tienen un poco de cultura, inmediatamente dicen, ah sí, Pablo, ese que dicen que fundó el cristianismo. Yo no estoy de acuerdo con esa idea, y si quieren eso lo dejamos para las preguntas, porque la idea de fundar una nueva religión es una cosa muy compleja y probablemente no la hace una persona sola. Pero bueno, dejemos eso. Lo que sí es cierto, que solamente plantearlo así, como la base del cristianismo tal como lo tenemos hoy, y desarrollaremos esta idea, me parece a mí que indica perfectamente la importancia del personaje. Segundo, según el consenso de siglos, Pablo de Tarso, San Pablo, se convirtió al cristianismo. Y esa conversión le hizo cambiar tan radicalmente de mentalidad que abjuró de su propia religión, que es el judaísmo, y se transformó realmente en un acérrimo enemigo de los judíos. Y sobre todo aniquiló varios conceptos fundamentales al judaísmo, como son la ley, la circuncisión, la necesidad de normas. Y desde entonces, se dice, ha sido el fundamento de una religión nueva, pero a la vez el máximo traidor de la religión de donde él venía. Bien, esta es, digamos, la imagen en trazos absolutamente gruesos que nosotros hemos aprendido y que es el que le dirá a la gente por la calle. Pero resulta que esta imagen tiene muchísimos problemas, empezando por la idea de la conversión. Pablo no pudo convertirse al cristianismo porque el cristianismo no existía. Esto es una cosa evidente. En todo caso, él iba a empezar a poner unas cuantas piedras ahí. O sea que fíjese la cantidad de problemas que tiene nada más empezar. Pues bien, la interpretación moderna de Pablo de Tarso afirma que empezando por esto, y segundo, siguiendo por la idea de que él era un judío que abjuró de su religión, está totalmente equivocada. Eso dice. Ahora me detendré un momento. ¿Saben lo que eso significa? Pues ni más ni menos que 19 siglos de interpretación están radicalmente equivocados. Uno oye eso y se echa a temblar. A mí me parece que la inmensa mayoría de la gente dirá 19 siglos de sesudos teólogos no pueden equivocarse. Y sin embargo es verdad que sí es posible que una tradición interpretativa se equivoque. No tienen ni más ni menos que el ejemplo de un señor tan inteligente como Aristóteles,
que defendía que la Tierra era el centro del universo. Y tardó 26 siglos la humanidad en cambiar al sistema heliocéntrico, que de nuestro pequeño universo, pequeño, el centro no es la Tierra, sino en todo caso el Sol. Luego entonces es evidente que las tradiciones pueden ser erróneas. Lo que yo voy a defender aquí va a ser mi sola interpretación, aunque el libro no es una introducción al pensamiento de Pablo, no, es una verdadera interpretación. Pues bien, esa interpretación que dicen tan novedosa empieza en 1960 y la hacen dos profesores que son luteranos, fundamentalmente protestantes en Europa, y otro en Estados Unidos, también protestante. No hay judíos por medio al principio. El primero se llama Johannes Munk y es un individuo de una universidad muy pequeñita, Aarhus, en Dinamarca, pero muy buena en estudio de las religiones. Y lanzó la idea de que Pablo tenía una teología basada en la restauración de Israel y no en otra cosa. Abro un paréntesis. ¿Qué es eso de la restauración de Israel? Pues la restauración de Israel es una noción, un concepto mítico histórico que es el fundamento de muchas ideas de los judíos antiguos y modernos. A saber, cuando el primer gran exilio que sufrió Israel en el año 721 a.C., casi 800 años antes de Jesús, que vino Salmanasar y liquidó Samaria, que entonces era la capital del reino de Israel del norte, hubo un primer exilio a Babilonia, Asiria en este caso. Y entonces, en ese exilio, se perdieron de las 12 tribus, 10. Y la restauración de Israel consiste en la idea de que cuando llegue el Mesías, llegue el tiempo mesiánico, es decir, el final del mundo, Dios restituirá esas 10 tribus que faltan. Israel se formará completamente otra vez con las 12 tribus y no con las 2,5 más o menos que quedaron, y Israel, ayudado del poderoso brazo de Yahvé, aniquilará a todas las naciones que se opongan a adorar o al menos aceptar y respetar al Dios único. Y una vez que Israel ha conseguido el poderío sobre toda la tierra, imagínense, estamos en el siglo I y tienen que plantearse una tierra pues muy pequeñita, plana, todo rodeada por el océano, con un cielo que por muy alto que esté, pues cielo como quien dice al alcance de un cohete de hoy día, ¿no? Es un cielo lejano, pero al mismo tiempo pues Dios y el mundo están muy cercanos y se conectan el uno al otro. Pues entonces, como digo, cuando Dios haya dicho que Israel es el jefe y el amo de todas las naciones, en ese momento Israel será la luz de las gentes y hará que todo el mundo conozca al Dios único de Israel. Bueno, si esta es la base de la teología de Pablo, según Johannes Munk, se deduce una cosa tremenda. Difícilmente se le podría llamar a este hombre el apóstol de los gentiles, porque su interés gentil o gentiles quiere decir lo mismo que paganos. Difícilmente se le podría llamar apóstol de los paganos o de los gentiles, porque su interés no es propiamente los paganos, sino el interés es Israel. Y hombre, si algún pagano llega allí, pues vale, que se salve. Luego entonces eso es una gran perspectiva. Y dio un aldabonazo y dijo, ojo, que a lo mejor estamos entendiendo al apóstol de los gentiles de una manera que no está. Luego vino otro que se llama Christer Stendhal, luterano, obispo de Estocolmo, que ya ha muerto, Johannes Munk también, y dijo, Martín Lutero se equivocó. Hizo demasiado hincapié en que el acto de fe era lo único que había que salvar. Y eso, el acto de fe en Jesús, en su muerte en la cruz,
y en el valor de esa muerte en la cruz como redención de todos los hombres. Y dice Christer Stendhal, eso es solamente una parte de la verdad, pero negar que se puede salvar uno con ese acto de fe más la obediencia a la ley de Moisés por parte de los judíos es un disparate que cometió Lutero, y ese disparate ha seguido durante 400 siglos. Es decir, Lutero dijo, aquel judío que crea ahora mismo, en el siglo XVI, en Jesús Mesías, puede decir adiós a su judaísmo, que con creer en Jesús Mesías, con la sola fe, se va a salvar. Y dice Christer Stendhal, Martín Lutero, en eso, lo siento mucho, no entendió bien a Pablo, y nosotros detrás. Así que por lo menos 400 años llevamos equivocados. Y el tercer individuo, que se llama Ed Parish Sanders, el lijador, pues este señor en Estados Unidos se dedicó a estudiar el judaísmo de la época de Jesús y dijo, esa idea que tenemos todos los cristianos del judaísmo, que es una religión absolutamente horrible, espantosa, legalista, puntillosa, que lo único que le importa es en la caja registradora del cielo y aquí en la tierra hacer un acto bueno, ¡plac!, y sacar un ticket para ganarse la salvación. Y cuantos más tickets tenga, mejor salvación tengo. Esa idea de un judaísmo en el que uno se gana la salvación y a base de una defensa, de una observancia de la ley de Moisés punto por punto, dice, ese no es la idea del judaísmo y de la religión judía del siglo I, y tampoco la de Pablo. Es decir, hemos entendido fatal, decía Sanders, que Pablo se oponía a un judaísmo que sencillamente no existió nunca. Eso es un dibujo que han hecho los cristianos fijándose en textos judíos del siglo IV y V que son tratados de derecho. Pero los tratados de derecho no valen para describir la vida de un pueblo y los sentimientos de un pueblo. Así que a partir de 1960 se planteó en el ámbito de los estudios de Pablo una serie de golpes que empezaban a demoler la conciencia de que estábamos seguros de interpretar a este personaje. ¿Y qué pasó con los judíos? Pues con los judíos ocurrió que cayeron en la cuenta inmediatamente que los cristianos les estaban haciendo un juego maravilloso, absolutamente fantástico. ¿Por qué? Dice, porque ellos, ten en cuenta que estamos en torno a 1950-1960. Ellos, judíos, habían caído en la cuenta hacía casi 100 años que estaban haciendo el estúpido respecto a Jesús. Ahora digo lo de Pablo, ¿eh? Estaban haciendo el tonto respecto a Jesús, con ese tabú que tenían todos los judíos. De Jesús no se puede hablar, de Pablo no se puede hablar porque son los canallas más canallas que ha habido en contra del judaísmo. Y resulta que montones de estudiosos a lo largo del siglo XIX y XX han dicho, bien estudiado el Jesús de los Evangelios y dejando aparte el tabú de que no podemos ni leer los Evangelios, caemos en la cuenta que Jesús fue uno de los grandes judíos del siglo I. Y es más, somos tontos que no hemos caído tan bien en la cuenta que las parábolas de Jesús son quizás la perla literaria de la literatura judía del siglo I. Y entonces dijeron, caramba, hemos metido en el redil del judaísmo a Jesús. Ya, Jesús, que era el enemigo del judaísmo, está metido dentro del rebaño. Es una oveja nuestra, es nuestro. Y ahora vienen los cristianos y están haciendo lo mismo con Pablo. ¡Fantástico! Los cristianos, y inmediatamente los estudiosos judíos, dijeron, fantástico, porque ahora le toca el turno a Pablo. Si antes hemos conseguido que Jesús fuera un gran tesoro del judaísmo, ahora le toca el turno a Pablo. Resulta que los judíos metieron baza en esta nueva interpretación, sobre todo con este designio. Yo no digo que sea consciente, pero absolutamente claro
o semiconsciente sí que es. Jesús está en el bote, ahora Pablo estará también en el bote. Y que los cristianos estamos en ese mismo juego, se lo demuestro a ustedes que una editorial muy potente de libros religiosos en España, que es Verbo Divino, publicó en el 2012 una obra de Pamela Eisenbaum, A-I-S-E-N-B-A-U-M, Eisenbaum, que tiene el título de Pablo no fue cristiano. Es un título así de repente que la gente dice, caramba, entonces no tenemos ni la menor idea. Y, hombre, yo creo que ese libro dice cosas muy importantes, pero también tiene muchos errores. Bueno, total, que entonces estamos en ese momento. Hay que meter a Pablo dentro del bote del judaísmo. Pero, ¿cuál es el problema, en mi opinión? Pues el problema está en que resulta que como son judíos, estudian a Pablo solo, los judíos, solo desde el punto de vista judío. Y se olvidan de que Pablo es un judío, sí, pero un judío de lengua griega. Un judío que hablaba griego, que en su casa no aprendió el hebreo probablemente pues con las oraciones y en la sinagoga, pero que su mamá y su papá hablaban griego con él, que era nacido en Tarso y que era una ciudad, según Estrabón, magníficamente helénica y además totalmente alabadas por todos, después de Atenas, por su gran cultivo de las artes y de las letras griegas. Entonces resulta que los judíos están considerando a Pablo solo en el aspecto judío. En mi opinión, han dejado, aparte los investigadores judíos modernísimos, desde el 60 hasta ahora, el aspecto de pensador influido por la lengua griega. ¿Y por qué digo que Pablo es muy importante como griego? Pues porque yo creo que estarán ustedes totalmente de acuerdo en que ciertamente no es posible escaparse de la estructura mental de una lengua. Un inglés o un alemán interpreta el mundo distinto que un español o que un chino. Y con la lengua y las palabras y las frases va una interpretación del mundo. Y Pablo tiene una interpretación del mundo también y viven en un ambiente helénico, griego. Dejar de lado la idea que Pablo no es un ciudadano de un mundo solo, el judío, como han pretendido algunos investigadores, judíos sobre todo, y olvidar esa otra mitad, que es un personaje de otro mundo, el griego, es decir, que es un personaje de dos mundos, es equivocar el punto de vista de la investigación. Así que, señores, resulta que a partir de 1960 se han planteado problemas tremendos, como decir, nos hemos equivocado de medio a medio, este señor es un judío totalmente, no hubo cristianismo y no se convirtió a nada, además jamás quebrantó la ley de Moisés positivamente, y toda esa farsa de decir que fue traidor al judaísmo, hay que cambiarla. Muy bien. Entonces, yo que ya había escrito desde el 2006, y muchos de ustedes conocen una obra que se llama Guía para entender el Nuevo Testamento, en la misma editorial, en Trota, que ya llevaba 4 ediciones, quitando la electrónica, o sea que, muy bien, dije yo, este es el momento de que hagamos una guía para entender a Pablo, juntando los dos mundos, el mundo judío y el mundo griego. Y creo que yo, sobre todo, como catedrático de griego, puedo compensar ese desfase que hay en la investigación de no ver el mundo griego de Pablo. Total, que me puse a trabajar en esto, hice esto hace unos 4 años, aproximadamente. Y yo dije, pues voy a hacer una obra como la Guía para entender el Nuevo Testamento, en donde hay una parte de Pablo, en donde voy a presentar un Pablo, en fin, que sea claro, ordenado, armónico, sin contradicciones, todo espléndido, y la gente va a quedar encantada. Pero pasó el tiempo, pasó 1 año, pasó 2 años, y era absolutamente imposible. Después de leer 100 veces a Pablo en griego, es que no había manera de que yo escribiera el pensamiento de Pablo absolutamente ordenado y sin contradicciones.
sobre todo en materia de la ley de Moisés. Es que era imposible. Total, que yo estaba desesperado, absolutamente desesperado, y dije, bueno, lo dejo, lo voy a dejar. Pero apareció un personaje en mi vida que no está aquí, y que otras veces lo he metido muchas veces, que es el profesor Carlos Andrés Segovia, y me dijo, bueno, bien, métete también por estos estudiosos judíos, aunque a ti te dé un poco de rabia, que mira que tienen unas perspectivas. Bueno, yo le hice caso y me puse a leer mucho más intensamente a ambas partes y leí no solamente a los judíos modernísimos, sino también a otros cristianos que tenían una posición más o menos intermedia. Y me pasé aproximadamente como año y medio discutiendo con él por escrito, todos los textos de Pablo, o sea, los poníamos en griego, los poníamos en traducción castellana, y luego discutíamos qué diablo significa esto. Y así seguíamos. Y tampoco salía nada. De verdad, no había manera de encontrar, digamos, ese punto que a mí me diera, que fuera una palanca para poder explicar a la gente un Pablo armónico y sin contradicciones. Ustedes dirán que esto a lo mejor estoy exagerando, pero también en la misma editorial que yo nombré antes, en el 2015, ha salido un libro que se sabe de Pablo de Tarso, y en la página 26 o 27, ahora mismo, el libro se compuso, desde luego, antes de entrar en diálogo conmigo, porque podríamos haber discutido bastante. Y dice en la página 26, pone una serie de normas para entender a Pablo de Tarso, y al llegar a la tercera dice, es absolutamente necesario que el lector de Pablo acepte que Pablo es un individuo contradictorio y, en algún aspecto, no racional, no casable entre sí las ideas. Me parece imposible, dije yo. Es absolutamente imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque si Pablo fuera un personaje contradictorio, ¿cómo pudo arrastrar a las 10 o 15 o 20 comunidades que fundó en vida? La gente que convirtió, no eran muchas, pero de muy diversos sitios. ¿Cómo tuvo ese éxito? Y cómo después, a lo largo de 20 siglos, Pablo sigue siendo la matriz de interpretación de cómo vemos a Jesús 2.000 millones de personas. Seamos creyentes o no, pero somos cristianos culturales y por lo tanto vemos a Jesús con unos ojos. Y esos ojos que mezclan al Jesús de la historia con el Cristo celeste son los ojos de Pablo. Y yo dije, no es posible que este señor sea contradictorio. Y seguí trabajando. Hasta que, así, al cabo de aproximadamente 3 años, pues se abrió en mí la idea que yo creo que me dio la luz. Y la luz fue, tengo que concentrarme precisamente en el concepto de la ley de Moisés, ley, porque es el que ha merecido, por ejemplo, de un estudioso finlandés que se llama Raiki Reisenen, ha merecido un libro de casi 250 páginas en que pone a Pablo Verde diciendo que todas sus ideas sobre la ley son totalmente contradictorias. Aquí está el núcleo. Y entonces, dándole vueltas, yo creo que llegué a un punto que luego contrasté con Carlos Andrés Segovia y a él le pareció muy interesante, pero ya entonces estaba metido en otras cosas, porque él en realidad pues, estudia el Islam primitivo y ya no dejaba, ya digamos había terminado su labor conmigo, pero le pareció muy bien y me animó a seguir. Y la idea es esta. La clave para entender a Pablo está en estudiar a fondo el concepto de la ley. Y el problema es que la palabra ley en griego se dice nomos, N-O-N-O-S, nomos, está empleado en Pablo en 4 o 5 conceptos o variaciones, en 4 o 5 significados diferentes. Pero la palabra es la misma. ¿Y cuál es el problema de interpretar a Pablo? Que inmediatamente que muere, no sabemos cuánto,
en la persecución de Nerón, como dice la tradición del siglo II? Pues es posible, pero a lo mejor antes. Es decir, a lo mejor se murió a los 58 años o a lo mejor se murió a los 64, da igual. Lo cierto es que cuando se muere este personaje y está pasando el cristianismo momentos turbulentos, no se pierden sus cartas de milagro, porque se estaban copiando entre unas comunidades que las recibían y otras. Pero cuando los sucesores de Pablo se ponen a escribir sobre el maestro ya ha muerto. Y lo único que quedan sus cartas, y quien lee las cartas de Pablo, tanto los primeros sucesores o discípulos de Pablo que ponen algo por escrito, por ejemplo, el autor de la epístola a los Colosenses, o el autor de la epístola a los Efesios, o el autor de Primera Timoteo, que no es Pablo, sino un discípulo, y no entramos aquí en esta cuestión, pues cuando él escribe, este señor se encuentra con unas cartas desnudas. Se han perdido todas las cartas que le escribieron a Pablo. Los corresponsales de Pablo le escribieron cartas, lo dice él. Ni una ha quedado. No sabemos qué es lo que predicaba Pablo cuando estuvo una semana, 2 semanas, 3 semanas, 3 meses o año y medio en una ciudad como en Éfeso. No lo sabemos. No sabemos qué daba, por supuesto. Es decir, cuando leemos las cartas de Pablo, tenemos que leerla 1000 veces a ver si entre líneas nos va dejando vislumbres para que nosotros podamos entenderle. Pero el problema está, y lo repito, que emplea la misma palabra, nomos, ley, para circunstancias distintas. Por ejemplo, la ley aplicada a los judíos, que son hijos naturales de Abraham, hijos de la alianza, y los paganos, respecto a la ley de Moisés, que no son hijos naturales de Abraham, sino hijos adoptados e hijos de la alianza, en todo caso, si esa alianza se transforma y se hace de algún modo nueva. Es decir, que es una cosa muy distinta el tener la ley para los judíos. Y aquí hago un paréntesis. Los judíos, en el siglo I, como muchos fanáticos judíos hasta ahora, dividen el mundo en ellos, el pueblo elegido, pequeñísimo, y todas las naciones, todos los demás. ¿Y quiénes se van a salvar? Israel, es decir, nosotros. Y dentro de Israel no todos. Por ejemplo, los de Qumran, que tienen en algunos aspectos un parecido en ciertos pensamientos con Pablo. ¿Quién se va a salvar? Decían los de los manuscritos del Mar Muerto. Muchos judíos, ni hablar. Solamente nosotros. Bueno, ¿y cuántos son esos en el Imperio Romano? Pues son 60 millones más o menos, y todos los hindúes, y los nubios, y los etíopes, y todos los que había más allá de Tule, en el norte, pero los romanos sabían perfectamente que había millones y millones de pueblos fuera del imperio. Lo sabían. Y de gentes. Esos se condenan todos. Y cierro el paréntesis. O por lo menos tienen una salvación de muy mala calidad. Para un judío, la salvación, yo lo explico alguna vez, imagínense que vamos a un teatro de ópera. El judío va al patio de butaca y a lo mejor entrada. Y el pagano, si se salva, va a gallinero. En el Evangelio aparece bien claro que hay distintos grados en el reino y pugnan los discípulos por saber quién va a tener un puesto mejor. Y Jesús mismo dice que Juan Bautista, con todo lo que es el más pequeño y que tiene el peor puesto en el reino de los cielos, y que aquel que crea en su mensaje lo tiene mejor que Juan Bautista. Es decir, hay pistas en los evangelios que también nos demuestran que esto que yo estoy diciendo es totalmente verdad. Y los judíos lo creían así. Pues bien, el problema es este. Y caí en la cuenta de que la solución estaba en estudiar y darle un sentido diferenciador a la palabra ley. Bueno, pues, ¿a qué resultado he llegado? Pues al resultado es que cuando Pablo se encuentra con que es él también
un teólogo de la restauración de Israel, y también he llegado yo a esa misma idea que Johannes Munk, es decir, lo que curiosamente a Pablo le interesa es que se salve Israel. Y los gentiles concomitantemente. Pero cae en la cuenta que estamos en el tiempo mesiánico, es decir, el tiempo del final, cuando ha venido el Mesías para todos los apocalípticos, es decir, los que tenían una idea del fin del mundo. En el Israel del siglo I que vive Pablo, es el final, el tiempo del Mesías. Ya no queda nada más que 10 minutos, 10 años para el juicio final. Entonces empieza el otro mundo, el mundo venidero, el león venidero. Pues es que resulta que es que los judíos no creen en el Mesías. Entonces Pablo se desespera y cae en la cuenta que no era tan sencillo el plan de Dios, sino que leyendo a los profetas, y ahora aterrizaré enseguida en la cuestión que afecta a la ley. Insisto, el que se salva es Israel, teología de la restauración de Israel. Israel no cree en el Mesías. Llega el tiempo final y Pablo cae en la cuenta, es que tiene que haber otro plan. ¿Y cuál es ese plan? Y cae en la cuenta que leyendo a los profetas, sobre todo Isaías, los profetas dicen que al final del tiempo, ese final del mundo no llegará si no se incorporan una serie de paganos al cuerpo de Israel. No sabemos cómo, pero se tiene que incorporar. Y entonces Pablo cae en la cuenta también que falta poquísimo tiempo para el fin del mundo y no se han cumplido dos cosas fundamentales. Una, la oración que todos los días rezamos, diría Pablo, los judíos, 3 veces al día, la Shema. Oye Israel, solo hay un Dios único. Y mira al universo y dice, el fin del mundo viene en esta generación y resulta que casi nadie cree en Yahvé. Es que esto no puede ser, el fin del mundo no puede llegar porque esto es una catástrofe. Y luego reflexiona sobre la promesa de Dios a Abraham y cae en la cuenta que la promesa es triple y solo se han cumplido 2 partes. Tampoco puede llegar el final porque las sentencias y las normas de Dios son absolutamente irrevocables. No puede llegar al final hasta que no se cumpla todo lo que tiene que suceder antes del final. Hemos dicho, tienen que entrar algunos paganos en Israel. Israel tiene que creer en el Mesías y tercero, se ha de cumplir entero la promesa a Abraham. ¿Y cuál es la promesa a Abraham? 3 partes que ustedes conocen. La primera, te haré un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Segundo, te daré la tierra prometida. Y dice Pablo, muy bien, se han cumplido esas 2. Y la tercera es, y a ti, a Abraham, te haré padre de numerosos pueblos. Caramba, este padre de numerosos pueblos se tiene que referir, como dice el profeta Isaías, a esa cantidad de no judíos, de paganos que tienen que meterse en Israel para que llegue el final del mundo. Y su llamada, como apóstol de los gentiles, es ni más ni menos a todo correr, ir a convertir a todas las ciudades en lo que puede, en lengua griega, al número posible de paganos, pensando que cuanto más y más, mayor y mejor, porque se cumplirá el número de paganos que tiene Dios en su mente para que se incorporen a Israel y pueda llegar al fin del mundo. ¿Queda claro? Es decir, que indirectamente la teología de la restauración de Israel lleva a Pablo a preocuparse por los paganos. El que no se haya cumplido la tercera parte de la promesa a Abraham, es decir, te haré padre de numerosos pueblos, llega a Pablo a preocuparse de los paganos. Y el que no se ha cumplido la Shema, oye Israel, hay aquí un Dios único, hace que Pablo se preocupe de que los paganos vayan al Dios único que es Yahvé. Pues bien, el sistema de Pablo es, tengo que dedicarme en alma y cuerpo porque Dios me ha dado esa vocación y esta es la conversión.
La conversión de Pablo es una vocación, una llamada, no a dejar el judaísmo, sino a vivir el judaísmo en la época del Mesías y conforme a la misión que le ha dado a él, a saber, conquistar para Jesús al número necesario de paganos que ha de incorporarse a Israel para que llegue el final de los tiempos. ¿Y saben qué es lo que hace? Se lanza como un loco, aquí, allá, y casi no bautiza a ninguno. Y de repente dicen, y está en 1 Corintios al final, se me acabó la tarea aquí, en torno de Israel, aquí en Asia Menor, es decir, la actual Turquía, en Europa, y me tengo que ir a Hispania, que es el fin. Es evidente que Pablo pensaba que los judíos que tenían que incorporarse a Israel eran de diversas naciones y que eran unos pocos los que se habrían de salvar. Es decir, unos cuantos representativos del número grande de judíos. Y eso, para un alma de un judío como él, pues le tranquilizaba perfectamente, porque como dije al principio, los que se salvan son muy pocos. Y entonces se lanza a una gran carrera a convertir judíos, paganos, para que ingresen en Israel. ¿Y a dónde va? Pues naturalmente al caladero más fácil. ¿Y cuál es el caladero más fácil de paganos que puede convertirse a la fe en el Mesías de Israel y del mundo, que es Jesús? ¿Dónde está? Pues en todos los paganos que están dando vueltas cada sábado en torno a la sinagoga, que van allí a la sinagoga, oyen y dicen, ¡ay, qué bueno es el judaísmo, qué buena moral tiene, que cómo se ayudan unos a otros, hay que ver el Dios único, qué leyes más estupendas, qué profetas y tal! Pero no se hacen judíos porque el circuncidarse, que por otra parte estaba prohibido en el Imperio Romano, les detenía. Y mucho más también les detenía el tener que cumplir el montón de normas sobre los alimentos y las normas de pureza, que son un gran latazo, como se pueden imaginar. Y entonces Pablo, y aquí viene ya, ahora ya empalmo con lo de la ley. Pablo dice, hay tres maneras teóricamente de salvarse para un pagano. Una manera corriente, pues la usual. Tú eres un pagano, te haces judío y te salvas, con salvación de primera clase. Segundo, tú eres pagano y te contentas con una salvación de segunda o tercera clase, pues cumple lo que pone el Génesis de las leyes de Noé, es decir, cumple más o menos unas partes del decálogo y no molestes a los judíos, no comas cosas así, no comas sangre, y ya te salvarás con una salvación de segunda o tercera clase. Y viene Pablo y dice, a mí me ha dicho Dios que hay un sistema muy rápido de salvación para los paganos porque falta muy poco para el fin del mundo. Tienen que convertirse unos paganos. ¿Y cuál es esto? Y aquí viene lo del concepto de la ley. La ley de Moisés no es un bloque único, enseña Pablo. La ley de Moisés, que todos defienden como si fuera la ley sin más, tiene dos partes, dice Pablo. Una parte que es universal y eterna. Es decir, es válida siempre y en todo momento. Siempre, que quiere decir, para judíos y para paganos. ¿Y cuál es esa ley? El decálogo. Es decir, lo que Pablo cree que es la ley o moral natural que está impresa en los corazones. Y lo dice claramente en Romanos capítulo 2. Y luego dice, pero hay otra parte de la ley que es justamente las normas sobre la circuncisión, las leyes de los alimentos puros e impuros y las leyes de pureza ritual, que son solo para los hijos naturales de Abraham y los miembros naturales de la alianza, pero no para aquellos que crean en que Jesús es el Mesías, pero que no son judíos. ¿Puedes repetir esto? La ley no es un bloque. Si yo creo que soy un pagano, en Jesús Mesías, viene
primer sistema, un judío me dice, bueno, tú crees que Jesús es el Mesías, está muy bien, te vas a salvar. Pero si no te haces judío y cumples toda la ley de Moisés, no tienes una salvación de primera clase. Y vienen otros judíos y algunos judíos cristianos y dicen, bueno, si tú te contentas con una salvación de segunda clase, pues bueno, cree en Jesús Mesías, que eso es, vamos, es imposible no hacerlo porque estamos en época mesiánica. El Mesías ya ha llegado, ya hay que creer en él, todos aquellos que conozcan. Es más o menos lo mismo que ahora en los islámicos, ¿no? Si tú no conoces el Corán y puedes conocerlo, te liquido, porque eres un malvado, que no has conocido la palabra de Dios voluntariamente. O sea, primero, tienes que creer en el Mesías, pero si te contentas con una salvación de segunda clase, cumple esas leyes que están en el Génesis 9, que son las leyes de Noé, y te salvarás de segunda clase. Pero Pablo le dice, tienes que creer en el Mesías, y fíjese la cosa, pero la ley que ha de cumplir aquel que cree en el Mesías es distinta para un judío y para un pagano. Si tú eres judío, Pablo siempre está pensando en adultos, ni piensa en mujeres ni en niños. Lo siento mucho, pero esto es lo que pone ahí. Si tú eres un judío, ¿cómo te salvas hoy? Digamos, 10 años antes de que llegue el fin del mundo y el juicio final. Creyendo en el Mesías, eso es obligatorio. Y si eres un judío, como eres hijo natural de Abraham, como eres miembro de la alianza, cumple con las leyes de la alianza. Es decir, que tienes que cumplir no solo la parte universal y eterna, que es el decálogo, sino además la circuncisión, las leyes de los alimentos y las leyes de pureza que te obligan o que son normas para que tú vivas conforme a la alianza. Pero si tú eres un pagano, lo que tienes que hacer es creer en el Mesías. Y segundo, vivir conforme a la ley del Mesías. ¿Y cuál es la ley del Mesías? Pues la ley del Mesías es el decálogo, pero de ningún modo ni la circuncisión, ni la ley de los alimentos, ni la ley de la pureza ritual. Por tanto, la gran idea de Pablo es, y esto lo dice clarísimamente antes he nombrado Romanos capítulo 2. Ahora cito 1 Corintios 7, de los versículos 17 al 20, que dice con toda claridad, ¿has sido llamado a creer en el Mesías como judío? Sigue siendo judío. Y a continuación, ¿has sido llamado a creer en el Mesías como un pagano? Sigue siendo pagano. Es decir, no te circuncides y no te sometas a la ley. Y eso explica, si distinguimos que la ley es doble, universal y eterna para todos, y específica solo para los judíos, es bien claro que el judío se salva creyendo al Mesías y cumpliendo una ley. Y el pagano se salva creyendo al Mesías y cumpliendo la misma ley, parte universal y eterna. Pero la otra ley no le afecta. Le afectará la ley del Mesías, que es la ley del amor. Y ahí se resume todo, dice Pablo. Te comportarás en la familia como gente que ama. Te comportarás con tus hermanos como gente que ama a Dios y a los demás, y te comportarás en la ciudad como gente que se rige por la ley del amor, que es lo que te manda el Mesías. Es decir, que el pagano que cree en Jesús también tiene su ley, pero es la ley del Mesías, que es el decálogo, repito, la parte de la ley universal y eterna, esa parte de la ley de Moisés, más las normas que da la ley del Mesías de convivencia, que se resumen en la ley del amor. Por lo tanto, fíjense qué cosa más tremenda. Pablo, así se explica, que hablando Pablo de la ley, sin especificar, cuando se refiere a los judíos, te encuentras 10 o 15 textos que dice Pablo, oh, la ley es maravillosa, la ley es estupendísima, oh, la ley, y además hay que cumplirla totalmente y tal. Eso se refiere, aunque Pablo no lo dice
porque emplea la misma palabra, ni afirma estoy hablando para judíos, pero se sobreentiende por el contexto, eso lo dice para los judíos. Y cuando dice, oye tú, la ley es horrible, no te sometas a la ley porque pierdas la libertad que te ha dado Cristo, se refiere a esa parte de la ley no universal y eterna, sino la ley temporal y específica propia de los judíos, que a los paganos no les vale para nada, porque los paganos siguen siendo hijos adoptivos de Abraham. Y por último, y este es un concepto totalmente griego, el hijo adoptivo, la filiación adoptiva, tiene exactamente los mismos rendimientos para ir al cielo que la filiación natural. Este es un concepto grecorromano increíble que para nosotros a veces no es comprensible. Pongo un ejemplo que les aclarará. Augusto no es hijo de Julio César, físico y natural. Es hijo de Octavia y de Druso, pero es hijo adoptivo de Julio César. Y si Julio César ha sido divinizado después de su muerte, él, Augusto, es ya hijo de un divino y por lo tanto divino en parte en la tierra. Si nosotros lo dijéramos hoy, alguien nos diría que estamos locos. Y sin embargo, en eso se funda la doctrina del culto al emperador. Augusto es divino ya en la tierra porque es hijo de Julio César y no es hijo natural, es hijo adoptivo. Entonces Pablo aplica esta doctrina de la filiación y dice, los paganos que son hijos adoptivos de Abraham, hijos adoptivos de la alianza, entrarán en el cielo con una entrada de primera clase. Ya no hay segunda ni tercera. Esto es una revolución. Naturalmente los paganos corren detrás de Pablo y dicen, esto es lo que yo quiero. Unos porque frecuentaban las sinagogas, otros porque estaban dispuestos a dar lo que fuera por encontrar un templo en donde unos sacerdotes le hicieran una iniciación con una divinidad salvadora que de algún modo padece la muerte como los humanos y luego resucita, de tal modo que si yo cumplo lo mismo que la divinidad, tengo asegurada mi resurrección, porque si sigo el mismo proceso de la divinidad que muere, resucitaré, igual que la divinidad. Y Pablo les dice a esa gente, pero si eso lo tenéis en la fe en el Mesías que yo predico, el bautismo no es nada más que la muerte simbólica con Cristo, que es cuando tú te metes en el agua. Ojo, el bautismo, no como los niños pequeños, sino metido en una piscina o en un río o en el mar, y te estás ahí y casi te mueres. Y al cabo de 3 segundos te levantas y resucitas con Cristo. Luego tienes ahí exactamente lo mismo que las religiones, estas paganas, que te están asegurando la salvación. Total, señores, que Pablo se entiende estupendísimamente si nos concentramos en el estudio de la ley y el concepto de la ley, y si sacamos la consecuencia de que la ley no es un bloque, sino doble, y que cada uno ha de comportarse en la ley según la llamada, es decir, según el estado que tenía cuando Dios le llama para que crea en Jesús como Mesías. Pues bien, esto, que lo vemos estupendísimamente, no se ha visto así a lo largo de los siglos. Ya afirmo que toda la teología luterana y parte de la Iglesia católica, detrás de ella, ha dicho que para los judíos no es necesario cumplir la ley total de Moisés. Y eso no lo dijo Pablo jamás. Imagínense, un matrimonio adulto de jóvenes judíos que oyen a Pablo. Lo que le dice la Iglesia y lo que atribuyen a Pablo erróneamente es: cuando tengáis un hijo varón, ni lo circuncidéis, porque total, la ley de Moisés ya no vale para salvarse. Eso jamás lo dijo Pablo. Lo que dijo fue: esta pareja de judíos tiene un hijo pequeño, circuncídalo. ¿Por qué? Porque es hijo natural de la alianza. Es una transmisión genética del judaísmo.
Bueno, pues esto supuso para Pablo absolutamente la persecución más increíble que os podéis imaginar. ¿Por qué? Uno, pues porque injertando paganos con esa teoría que él tiene de la restauración de Israel, que hay que injertar paganos en el Israel para que se salva el nuevo Israel mesiánico, que está compuesto tanto por judíos como por paganos, eso es romper las barreras sagradas entre judíos y paganos. Y no lo querían ni hablar. De ningún modo, ya os dije, nosotros somos judíos y nos salvaremos nosotros y los demás, etc. Y segunda cosa, no solo has roto las barreras, sino que dices que esos paganos que se van a salvar exactamente como una salvación de primera clase, como yo judío. Él no tiene que cumplir ni la circuncisión, ni las normas de los alimentos, ni nada, y sin embargo se va a salvar igual que yo, ni hablar, a por Pablo. Y intentan matarlo un montón de veces, y lo castigan. Y lo castigan durísimamente con flagelaciones, y parece lo que no está en los escritos. Bueno, pues este es Pablo. Pablo, por tanto, no fue nunca perseguido. Algunos dicen, hombre, es que a lo mejor a Pablo le persiguieron porque pensaba que el Mesías era un Mesías celeste. De ninguna manera, no hay ni un solo rastro que ningún judío haya perseguido a Pablo, pues porque tenía un concepto maravilloso del Mesías, que estaba sentado a la derecha del Padre, que sería juez de vivos y muertos, ni hablar. Eso lo aceptaban perfectamente. Lo que no admitían es eso. No se puede admitir que Pablo haya roto las barreras de Israel, y no se puede admitir de ninguna manera que los paganos se salven en igualdad de condiciones que nosotros los judíos. Y lo persiguieron a muerte hasta hoy. Y de ahí viene que si no se distingue, como Pablo, el concepto de la ley, en aquellas partes de sus cartas, cuando echa pestes de la ley de Moisés aplicada a los paganos, si se aplica no solo a los paganos, sino también a los judíos, realmente este hombre está abjurando de la ley de Moisés, y es un falso cuando dice en otros pasajes que la ley es maravillosa, que es estupendo, que la ley de Moisés es una bendición. Mentira. Lo que valen son los pasajes malos contra la ley. Y así hasta hoy. Bueno, pues este es el núcleo de la interpretación de Pablo. Y a esto he dedicado casi 600 páginas. Yo podría ahora, pero no les voy a cansar más porque ya llevamos prácticamente una hora, podía explicarle contextos, y eso es lo que hay en el libro, explicarle contextos claramente. Por ejemplo, que Pablo jamás dejó de ser un judío en toda su vida, en contra de lo que se ha dicho durante 19 siglos o 4 siglos por lo menos. Jamás dejó de ser judío, y jamás dejó de ser observante, ni jamás quebró la ley de Moisés, ni jamás abjuró del judaísmo. Se podría demostrar, pero eso lo dejamos para el libro. Entonces, vamos a ver. Este libro, que está aquí, intenta explicar la teología de Pablo, cuyo núcleo les he aclarado a ustedes de la manera más sencilla posible, pero que es un poquito más complejo, no cogiendo los resultados y poniendo al principio del libro, bueno, creo que la interpretación de Pablo es esta, y ahora voy a poner una serie de textos para demostrarlo. El libro no hace eso, y por eso se llama Guía para entender a Pablo. El libro coge al lector de la mano y le dice, vamos a pasear por Pablo, vamos a leer a Pablo, y lo vamos leyendo. Y cuando encontremos uno de esos 20 conceptos fundamentales, yo he hablado solamente prácticamente de uno o uno y medio, cuando encontremos un concepto fundamental en la teología de Pablo, nos paramos, recogemos todos los textos, claro, para eso ayudo yo al lector, que están dispersos en las cartas de Pablo, y aclaramos ese concepto. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza del Mesías? O si son muchos o pocos los que se van a salvar. ¿Cómo hay que entender el bautismo y la Eucaristía? Si Pablo tiene una teología política de tal modo que esto que está diciendo va justo en contra de las normas del imperio. ¿Cuál es la naturaleza exactamente del Mesías? ¿Cómo es la salvación? Todo eso lo voy explicando en 20 aclaraciones. Pero
vamos muy despacito, leyendo trozo a trozo las cartas de Pablo y parándonos cuando llegue el momento. Yo diría, ¿ustedes me han entendido a mí? Sí. Hombre, supongo que sí. O por lo menos lo fundamental. Bueno, pues les he explicado lo más difícil. Si ustedes me entienden a mí, entienden también este libro. ¿Por qué? Porque el libro, aunque no sea una novela, es un ensayo, y por lo tanto un ensayo de un pensador que es difícil, pues la materia es difícil, pero yo lo hago, intento hacerlo, frases cortas, palabras claras, explicar todo lo que no se entiende, de tal manera que creo que con un poquito de esfuerzo, claro que no es una novela, se puede entender perfectamente lo que hay aquí. Es decir, lo que les estoy diciendo es que no se aterroricen porque Pablo tiene una fama de pensador dificilísimo que nos machaca a todos. Pero no es eso. No se puede leer el libro todo seguido, porque te atragantas, pero sí se puede leer un trozo y reflexionar, y es un libro que puede estar en la cabecera de la mesilla de noche durante un cierto tiempo para ir leyéndolo trozo a trozo, por ejemplo, mientras van apareciendo cada una de las aclaraciones y luego se para uno. Y así que, ¿hay una nueva interpretación de Pablo? La hay. ¿Esa nueva interpretación es posible entenderla? Creo que sí. ¿Es una interpretación que hace a Pablo un judío auténtico? Lo creo. Pero no lo hace por eso dejar de ser un pensador griego que explica otras partes de su teología que no son totalmente judías. Y les he puesto el ejemplo de la adopción. ¿Se convierte Pablo a algo? No. Porque el cristianismo se va haciendo poco a poco. ¿Es Pablo el fundador del cristianismo? Esta es una de las preguntas que hacemos aquí. Y digo, pues no. Pero tampoco digo que no muy fuerte, sino que digo, Pablo, lo mismo que Jesús pone la super base. Viene luego Pablo y pone la base de ver a Jesús, interpretar a Jesús, repensar a Jesús de una manera. Y luego vienen los discípulos de Pablo y a lo largo de como mínimo 200 años desarrollan las ideas fundamentalmente de Pablo, más otras, naturalmente también, del grupo de Santiago, de Juan y de Pedro, Santiago el hermano del Señor, pero fundamentalmente las paulinas, y tardará por lo menos casi 200 años después de la muerte de Jesús que esa religión pueda ser, el cristianismo hoy a secas, pueda ser considerada una religión de verdad. Tardará 200 años, digo, porque solo consideraremos al cristianismo como religión de verdad cuando yo tenga un cuerpo de escritos sagrados propios, que es el Nuevo Testamento. Otra consecuencia que se verá muy claro en este libro y que creo que es importante. Se dice siempre, el Nuevo Testamento es el fundamento del cristianismo. Pues se verá claramente que estudiando el Nuevo Testamento, prácticamente todos los autores son discípulos de Pablo de una u otra manera, en un grado u otro. De tal manera que hay que llegar a concluir que el Nuevo Testamento es el fundamento de un cristianismo. Y esto lo he dicho yo en esta sala. El paulino, es decir, el predominante, pero un cristianismo que asimila todas las tendencias que puede de otras directrices judeocristianas. Faltaba más. Pablo es judío. Bueno, pues el que se atreva, como decía San Agustín, que yo creo que sí, se coge el libro y lee, como dice San Agustín. Bueno, muchas gracias. Y ahora viene la parte menos fácil de todo esto, y es recordaros que vamos a hacer un turno de preguntas y explico lo de siempre. Son preguntas sobre Antonio, sus Julietas, su forma de ejercicio para estar tan joven, sobre Pablo de Tarso, sobre libros, sobre
sobre esto. Si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre lo que es la masonería, luego si queréis nos reunimos en el Templo Rojo y os cuento todos los secretos que siempre quisierais saber, sobre todo para los que venís por primera vez, pero que como siempre lo pienso contar. ¿Quién se atreve con la primera pregunta? Es una pregunta que creo que le hice una vez. Tenía que ver solamente con un detalle de... Creo que la hice hace un año. Creo que hice la pregunta hace un año. Y yo le respondí. Era lo de por qué Pablo dice que Jesús es sacerdote de Melquisedec y no de Leví. Bueno, la respuesta fundamental es que usted está citando un pequeño pasaje de la epístola a los hebreos. ¿Sí o no? Sí. Y la epístola a los hebreos no es de Pablo. De las 21 cartas que hay en el Nuevo Testamento, 14 son paulinas, entre comillas. Pero según el consenso enorme, solo 7 son auténticas, solo 7. Y eso lo explico aquí, que son Primera Tesalonicenses, Gálatas, Primera, Segunda Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. El resto, que son 6, he dicho que son 14, pero 7 y 6 son 13, son un grupo de 3, Colosenses, Efesios y Tesalonicenses, que están relativamente pegaditos al pensamiento del maestro. Otro grupo de 3 que están un poco más alejados del pensamiento de Pablo, pero que intentan organizar las iglesias de Pablo, que son 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Pero piensen, 7 y 6, 13. Fatal. A lo largo del tiempo había que añadir una carta más para que fuera 7 más 7, 2 números de la perfección. Y se añadió hebreo no en el siglo II. Por ejemplo, Ireneo de León, en el 175, 180, todavía no sabe nada de hebreo, si no me equivoco. Pero más tarde sí se admite. O sea que es un discípulo de Pablo que reflexiona sobre, y ahora ya respondo directamente, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, que tampoco es muy tardío, a lo mejor es anterior a Colosenses, es un individuo que reflexiona en clave paulina sobre qué es la muerte de Jesús. Y afirma, es un sacrificio, y es un sacrificio sangriento que borra todos los pecados de la humanidad, tanto judíos como cristianos. Con lo cual, los sacrificios del templo de Jerusalén no valen ya para nada. Y así como sí conocemos los nombres de los sacerdotes del templo de Jerusalén, Jesús es sacerdote como Melquisedec, que no tenía ni padre ni madre, ni se sabía de dónde era, y era un sacerdote de otra manera. Y es un sacerdote único, no de la rama de Sardoc. Y ese sacerdote único, con un sacrificio único, hace que ya el templo no valga para nada. Bueno, ese es un desarrollo de Pablo, pero eso Pablo no lo dijo jamás, ni jamás habló una palabra contra el templo, ni jamás dijo que el templo no tenía ninguna función. ¿Queda claro? Siguiente. Espérate, yo... Hable alto, ya está. Bueno, estaba pensando en esto. Sí, el hecho de que un pueblo crea fuertemente que ese pueblo elegido hace que eso se convierta al final en verdad, aunque originalmente no fuese cierto. Sí. Sea el judío o no, sea que sea. Sí, evidentemente que sí. Evidentemente que sí, y eso lo sabe usted, que se lo han dicho todos los... Vamos, la frase, no sé si la dijo Goebbels o antes, otro, ¿no? Dice, tú di una mentira y repetida 1000 veces se convierte en verdad. Pero vamos a ver, el problema no es esta interpretación, que es un poco burda. Está usted hablando de la creencia de un pueblo que está fundamentada en una fe, en textos que tienen, según ellos,
2.500, 3.000 años de antigüedad, que han sido dictados por Dios, que yo creo que todo lo que dice la Biblia ha ocurrido al pie de la letra, que todo lo de Abraham es al pie de la letra, que todo lo que pasó con él y con Isaac y cómo le hizo padre de los judíos y la tierra prometida, todo es así. Es decir, hay toda una literatura milenaria que sustenta eso que para usted puede ser un mito, pero para ellos está vivo. Y esa historia es verdadera. ¿Está? Viene la crítica histórica y dice, mire, la crítica histórica dice, pues mire, no hay quien lo sostenga, eso son leyendas que a lo mejor sí se desarrollan a lo largo del siglo XII antes de Cristo y que van... Pero la Biblia, que por ejemplo ellos dicen que está escrito pues en tiempos de Moisés y todo eso, es totalmente cierto, para que sepa que la inmensa mayoría de los estudiosos del Antiguo Testamento afirman que la Biblia que tenemos ahora, esa fue redactada en el siglo V antes de Cristo, la época de Pisístrato, un poquito antes de Pericles, es decir, en la Atenas imperial casi, como 50 años antes, 50, 70 años antes de la gloria máxima de Atenas, en la época de Pericles. Eso no lo puede admitir un judío. Y sin embargo es el resultado de la ciencia histórica. Por lo tanto, no digamos solo, es una mentira y resulta que repetida 100 veces se convierte en una verdad. Bueno, sociológicamente puede ser así, pero yo creo que sería un análisis demasiado pobre y muy ofensivo. Y muy ofensivo. Aquí está la siguiente. En algún momento Pablo hace referencia o se dirige a grupos de judíos más sectarios de la época, como por ejemplo los esenios, los celotes o incluso los fariseos. Estrictamente, las cartas de Pablo, que es lo que tenemos, y lo demás son hipótesis, pero una hipótesis nunca es una certeza. Pablo las cartas no las dirige nada más que a sus fieles. Que haya dentro exclamaciones, quejas, opiniones sobre otros grupos judíos, las hay, pero nunca nombra a los saduceos estrictamente, ni a los esenios. Él a sí mismo se dice que es, como mínimo, de creencia farisea. Sea o no sea fariseo, por entendernos, numerario, ¿no? Uno puede ser, por ejemplo, para seguir con la idea de numerario, ¿no? Uno puede ser numerario del Opus Dei y otro señor que no es numerario y tal, pero puede tener ideas afines al Opus Dei. Pablo no sabemos si era fariseo numerario, más bien parece que no, pero era afín al farisaísmo. Pues bien, él se dirige, en todo caso, habla de miembros judeocristianos, es decir, creyentes en el Mesías, que son judíos, pero que son fanáticos, que no aceptan esta división de la ley y que obligan a los paganos a circuncidarse. Y a esos, que según Hechos son fariseos pasados al judeocristianismo, y algunos sacerdotes de Jerusalén, dice Hechos, les llama Pablo falsos hermanos y los ataca directamente. Es decir, Pablo ataca a todo judío o a todo convertido al judaísmo que sea un fanático y que no acepte esta distinción que él tiene de la ley. Es que la distinción es básica, y que no acepte que la nueva familia de Dios es una familia de una nueva alianza compuesta de judíos y compuesta de paganos. Unos que creen en el Mesías y otros que creen en el Mesías, exactamente igual. Pero el judío tiene que seguir siendo judío y el pagano tiene que seguir siendo pagano. Porque si no, no se cumpliría que Abraham tendría que ser padre de numerosos pueblos. El que no acepte todas estas ideas básicas, cuando Pablo se desata en insultos contra los gálatas y contra los falsos hermanos en la carta a los gálatas y contra la ley, hay que entender que es contra la mala aplicación de la ley a quien no le conviene. Pero así, estrictamente contra esenios, saduceos, eso, no dice ni una palabra. Y como solo tenemos 7 cartas, mire, creo que ya lo dije alguna vez. Si ustedes ponen el texto griego de Pablo, lo traducen al castellano, lo ponen en términos informáticos para saber
el número de palabras, el número de caracteres con espacios o el número de folios, las 7 cartas de Pablo caben en 49 folios, en Times New Roman, tamaño 12, a espacio y medio, con un margen arriba, buen margen abajo, 2 centímetros y 2,5 a la izquierda y 2 a la derecha. Eso es todo. Más lo que Pablo dice, los Hechos de los Apóstoles, que está sujeto a una discusión que no se pueden imaginar. Sobre todo lo que dice a partir del capítulo 8 y a partir del 12 hasta el 28, el final. Y no tenemos más. Y si hay alguna disputa entre los Hechos y las cartas de Pablo, normalmente nos vamos por las cartas de Pablo y ponemos en duda lo que dicen los Hechos. Y hay un montón de diferencias. Por tanto, digo, mucho de estas cosas son hipótesis para entender. Y repito, una hipótesis no es una certeza. Pero en historia antigua, y esto es historia antigua, historia de las ideas, pues no tenemos todas las piezas y tenemos que basarnos en hipótesis. Todo lo que yo he dicho, si usted quiere encontrarlo, hay textos bastante claros de Pablo y para eso escribo el libro, pero decir claramente, mire usted, la ley se divide en 2 partes y todo eso y tal, así tal cual Pablo no lo escribe, es que esto es lo malo. ¿Me explico? O sea que lo que tenemos es eso, y ahí no hay nada de lo que usted dice. Pues muchísimas gracias por la brillante presentación a la que nos tienes acostumbrados. Yo, si te he entendido bien, después de todo lo que has explicado del Apocalipsis, yo lo que te pregunto es, ¿para cuándo a lo mejor un próximo libro que hable de Juan de Patmos y el Apocalipsis? Bueno, ese es un libro, trabajo hecho. sí, que lo tengo pensado, pero a largo plazo, ¿eh? A largo plazo. No, yo, el orden mío no va por hacer ahora un libro sobre el Apocalipsis. Pero sí, lo que puedo adelantar como primicia, que en el 2017 es posible que salga una nueva edición del Nuevo Testamento en español, con grandes introducciones y notas que expliquen un montón de cosas sobre el Apocalipsis y otros libros del Nuevo Testamento que no encontrarán en ninguna otra edición del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todas las ediciones de la Biblia y del Nuevo Testamento están hechas por gente, con todo respeto dicho, vamos, que son estrictamente confesionales. Es decir, están dentro de unos parámetros y normas de las que no se pueden salir. Mientras que un historiador de historia antigua que está fuera de esos parámetros tiene más libertad para hacer introducciones desde el punto de vista puramente histórico, o histórico-crítico, o literario-crítico, y hacer un punto de vista que no sale en las otras. Así que, parcialmente, ¿cuál puede ser el punto de vista mío en el futuro sobre el Apocalipsis? Estará en esa edición del Nuevo Testamento, que es posible, todo esto son trabajos que se están haciendo y que sería editada por la misma editorial prota de este, o por lo menos en coedición. Así que eso puede ser importante, que le dará una pista, y luego, si tengo tiempo, quién sabe, yo soy viejo, o sea que tampoco me queda mucho. Siguiente pregunta. Aquí hay. Yo quería preguntarle, teniendo en cuenta el criterio de interpretación que usted nos ha dado sobre Pablo y a Lucas en el libro de los Hechos, pues muy conciliador que es Lucas a la hora de narrar su historia, y cómo cuando voy a decir la manipula, pero sí que se ve un afán conciliador. Este esquema de Pablo yo pienso que no podría entrar en el libro de Lucas, es decir, y más un momento que vive Lucas, o ya próximo, que el judío va a ser expulsado, incluso el cristiano expulsado de la sinagoga. ¿Cómo pone sin pudor a Pablo en su historia? Claro,
ese es un problema tremendo. Lo que quiere decir su colega es que realmente la imagen de Pablo en Hechos es como la de un fariseo hasta el final. Y tiene un discurso diciendo que yo soy totalmente fariseo al final, en el capítulo 21, y sigue adelante y se defiende siempre como que él es un servidor del Mesías, pero dentro del judaísmo. Entonces, efectivamente, yo le diría, no casa totalmente. Yo no le puedo responder que se haya encontrado todavía la fórmula para casar la imagen de Pablo que hace Lucas con la imagen de Pablo que hace él de sí mismo. No podemos casarla. Entonces este libro, aunque pone todos los textos de Hechos que pueden interesar para iluminar a Pablo, sin embargo, se inclina por darle la razón a Pablo, como decía antes. Pero no hago un acto de maridaje, es decir, no digo en ninguna parte del libro, bueno, pues hemos encontrado aquí la solución para esas dificultades. Yo creo que es imposible, porque son dos autores distintos, con dos perspectivas distintas y además incomprensibles. Porque alguno de ustedes dirá, Hechos de los Apóstoles, es la segunda parte del Evangelio de Lucas. La segunda parte. El Evangelio de Lucas sabemos que va detrás de Marcos y detrás del de Mateo. Por lo tanto, y Marcos se compone después de la gran catástrofe del año 70, en la que queda destruido prácticamente casi todo Israel y desde luego Jerusalén y el templo. Bueno, pues a lo mejor Hechos pues se compone en el año 100, ¿no? 100. En el año 100 nosotros sabemos que probablemente ya circulaba un corpus de cartas de Pablo. ¿Cómo es posible que Lucas ignore que Pablo es el máximo escritor de cartas y que es un gran teólogo precisamente por sus cartas? ¿Cómo es posible? Pues es verdad. Lucas ignora totalmente que Pablo es un escritor de cartas. Es imposible de conciliar. Usted podrá decir, bueno, Lucas se compuso, Hechos fue compuesto por Lucas, pues a lo mejor más pronto de lo que nos imaginamos. Y todavía no se había formado el corpus, es decir, el conjunto de cartas de Pablo que tenemos hoy. Pero si Pablo dice, o por lo menos el Pablo de Colosenses, bueno, desde luego en Tesalonicenses y en Gálatas dice que se lea su carta en la asamblea. Pero Colosenses dice, que no es paulino, pero muy cercano, dice, y no os olvidéis de leer la carta que yo he enviado a la Odisea. Y a los de la Odisea les he dicho que lean la carta que os he enviado a vosotros. Es decir, que en época de Pablo, cuando él vivía, cuando tendría 56 o 58 años, y si murió a los 64, ya se sabía que las cartas circulaban por ahí. ¿Cómo un señor que habla tanto de Pablo ignora eso? Bueno, pues de un Lucas que es capaz de ignorar que Pablo es el más fantástico teólogo en cuanto epistológrafo, es decir, escritor de cartas, se puede esperar cualquier cosa. O no sabemos qué fuentes tiene, o ignoramos totalmente cuándo se escribió. Pero ciertamente no podemos casar Hechos con el Pablo auténtico, ¿no? Lo siento, pero yo, como 1000 personas o descubrimos nuevos documentos, o esa pregunta yo no la puedo responder. O sea, no puedo solucionar esa dificultad. Me parece que el esquema que ha desarrollado explica muchas cosas de Pablo, y si no he entendido mal, primero se dirige a los propios judíos, a sus compatriotas, y además eso casa también con lo que dijo Cristo, que él se dirigía a las ovejas perdidas de Israel. En un segundo momento se dirigiría a las tribus perdidas que están mezcladas entre las naciones desde la época de Salmanasar, más allá del río Santario, donde aquello que esté, pero bueno, en definitiva, que ni ellos mismos es posible que se reconozcan como propios judíos. Y en un tercer momento es cuando ha comentado que es cuando reconoce que falta por cumplir la tercera condición de Abraham.
Pero la tercera condición de Abraham... la tercera parte de la promesa a Abraham. Parte de la promesa, es decir, que será el padre de muchos pueblos, con lo cual, si eso es así, usted ha citado el decálogo y ha citado las leyes de Noé, que sería lo que se le podría exigir a los paganos, a los gentiles, como condición suficiente. Pero podríamos remitirnos igualmente a Abraham. Abraham, entonces, habría una parte que podría también tener relación, que eso no lo ha desarrollado, no sé si en el libro lo habla, con la otra rama de Abraham, que sería la rama de Ismael, por ejemplo. Sí. O también podía, pero aparte de eso, eso también casaría con el tema de la orden de Melquisedec, es decir, porque sería un sacerdocio abrahámico, pero anterior a la tribu de Leví, con lo cual estaría... No lo dice Pablo, de verdad que no lo dice, y no desarrolla el tema de Ismael, no lo desarrolla. No, ya lo sé, incluso habla del hijo de la esclava. Vamos, bueno, le da la vuelta. Le da la vuelta. Le da la vuelta. Pero vamos, yendo ya más allá de San Pablo, ya al final la pregunta no sería, en este esquema, ¿dónde entraría el Islam? Porque el Islam no sería la conclusión lógica y última de Pablo. Sí, en parte sí. En parte sí, eso está bien visto. Formulado así, lo otro son más bien hipótesis, formulado así yo diría que si usted tuviera la suerte de mirar por un ojo de la cerradura y ver al primer Mahoma, es decir, antes de la composición del Corán, los primeros grandes discursos de Mahoma a su pueblo, probablemente diría, caramba, vaya un judaísmo más bárbaro que está predicando este señor. Es decir, que lo que le sonaría a usted que eso es judío. Hoy se dice, más bien, la tendencia de la investigación del, el Islam precoránico es que más que judaísmo era un cristianismo apócrifo. Y lo explican diciendo que después de Mahoma nadie tiene más importancia en el Corán que Jesús. Y de todas las mujeres que se citan en el Corán, la más importante es María, con mucho, con 20 o 25 nominaciones, y siempre muy positivas. Eso no se explica por el judaísmo, sí se explica por un cristianismo apócrifo, porque si leemos los evangelios apócrifos, María tiene mucha importancia. Luego entonces, yendo directamente a su cuestión, que me parece muy sugerente, el Islam se cree, y con razón, que ellos son los sucesores de Abraham y que son verdaderamente la continuación de lo que dijo Pablo. Ellos lo creen y realmente es posible. Es más, creí que usted me iba a decir que los paganos pueden unirse a Abraham también, porque Abraham es justificado por Dios. Justificado por Dios quiere decir que puesto a Abraham en el tribunal de Dios, Abraham es un pecador y Dios lo declara justo. Es decir, sus pecados han sido perdonados y por lo tanto se pueden salvar. Eso se llama la justificación, ¿vale? De que Dios declara justo a un pecador. Pues Abraham es declarado justo por Dios antes de circuncidarse. Es decir, era un pagano. Y lo curioso del caso es, y por eso los islámicos tienen derecho, que los judíos dicen que son los hijos naturales de Abraham, pero Abraham era un pagano. Y realmente Isaac nació antes de que él recibiera la promesa propiamente, aunque otros dicen que no, que en el Génesis dice claramente Sara concebirá y tal, pero no se circuncida. La promesa puede haberse recibido antes, pero Abraham se circuncida después, es decir, que no es judío. Luego los islámicos pueden decir perfectamente, los abrahámicos somos también nosotros. Y efectivamente Pablo dice de eso, de los cristianos. Sois tan hijos de Abraham como nosotros los judíos, pero sois hijos adoptivos. Y nosotros somos hijos naturales, pero derechos los mismos. ¿Y qué ventajas tenemos nosotros? Se pregunta también Pablo en Romanos 9. ¿Para qué tanto jaleo de leyes sobre los alimentos y la circuncisión? ¿Y para qué tanto jaleo de la pureza ritual y tal? Vaya una vida más molesta.
viene a decir Pablo, y dice, ¿qué ventaja tenemos los judíos entonces sobre los paganos si vamos a recibir el mismo premio? Pues que hemos sido elegidos, que somos hijos naturales, que hemos recibido las Escrituras, que se nos confiaron todos los oráculos de los profetas, que se nos dio la ley, que el Mesías ha nacido de nuestra estirpe, que nuestra es la alianza, es decir, cosas morales. Pero a la postre, para salvarse, la intimidad con Dios, esa intimidad que hemos tenido con Dios a lo largo de la historia, es nuestro premio, y no otro. Porque a la hora de la salvación que viene en esta generación, antes de que yo me muera, dice Pablo, tanto el pagano que pertenece a la nueva familia de Dios, porque cree en el Mesías y cumple la ley del Mesías, como el judío cree en el Mesías y cumple la ley de Moisés, que para él es la ley del Mesías, uno y otro irán al patio de butacas en el cielo, no al gallinero. No hay gallinero. ¿Alguna preguntita más? Pues, bueno, todos felices. para terminar, no sé si os habéis dado cuenta que a Pablo se le atribuye eso de que vio la luz camino de Damasco, y Antonio vio la luz al tercer año de estudiar las cosas, para terminar con el libro. O sea que aquí mucha luz, y estamos en la casa en los que andamos buscando, y al que se inicia le facilitamos luz. Gracias por estar aquí. Vamos a salir. Creo que los chicos nos han preparado algún refrigerio por ahí. Recordar que no traemos a los oradores con precio. El que tiene publicado alguna cosa, le aceptamos que lo traiga. Ha traído unos cuantos libros. Antonio ahora nos lo va a firmar a los que lo tenemos. El día 9 de diciembre, miércoles, viene el recetador hermano Xavier Sánchez de Moraga, uno de los nuestros, que va a hablarnos sobre el Tao Te Ching. Ha cogido el Tao Te Ching, se ha hecho una traducción, ha hecho una aproximación, ha hecho un librito chiquito, bastante chulo, que para los que hemos cogido el tocho, pues como que es mucho más manejable. Que yo he leído, es muy bueno. Que yo he leído ese libro. Lo ha leído, es bueno, maestro, santo y bueno. Más cosas. Durante el mes de diciembre tenemos otro día preparado un concierto que nos va a dar nuestro hermano José Antonio Barrioso, que es el del rock sinfónico. Y el día 2 de enero, vamos a hacer aquí esto que llamamos la fiesta del juguete solidario, que es una invención que recogemos juguetes en buen estado o juguetes nuevos para luego facilitar a la gente en dificultades que está en nuestro entorno, alguna parroquia, alguna ONG que necesita para los niños que tienen más o menos apadrinados, pues llevarles a todo esto. Hay algo más que tengo que ver, ¿no? Sí, pues eso, la historia es que los mayores vengan con juguetes y los tendremos afuera, todos los mayores, envolviendo y poniendo etiquetas de para qué edad pone la cajita que es, y si tiene género o no tiene género, porque luego así, cuando el niño reciba el regalo, pues tendrá su sorpresa correspondiente. Los niños estarán aquí, tendremos unos payasos que serán los que hagan durante un par de horas gamberrismos con ellos para que lo pasen bien. Lo dicho, salimos, el refresquito está por ahí, y luego si alguien quiere aclarar alguna pregunta de a qué hacemos, a qué nos dedicamos, pues me cogéis de los pelos y me lleváis al centro del fondo. Muchas gracias.